En Seuni, seguro estudias. Presenta. Por ejemplo, cuando van a adoptar a Simba, dice, como si fuera a adoptar un perrito, ¿no? Te prometo que yo lo cuido y si se ensucia, yo lo limpio. Le llamaremos Fred, o algo así, ¿no? Y me decían, ok, a ver, ahora hazlo como jarocho, y ahora como cubano, y ahora como argentino. Y yo, chin, ¿no? Pero ahí salía. Y un día a una de las productoras dice, ¿y si probamos algo como, así como algo, como la tucita de nosotros los pobres? Okay. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Okay. Y no sabes cómo, sientes como ese compromiso, ¿no? De que pues está en tus manos, en tu trabajo, sí, el mantener la esencia del personaje, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Nómadas Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco y el día de hoy tengo el mega honor de presentarles a un maestrazo. La verdad es que es todo un ídolo para mí. Estoy muy o sea, ¿vieron cómo choqué con él? Bueno, espero que eso no se haya visto tanto, pero estoy hasta nervioso porque tenemos con nosotros a Sergio Carranza, la voz de Pumba. Sergio, bienvenido. Un gusto, oigan. Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Qué honor estar aquí también. Oye, Sergio, eres actor, músico, cantante, actor de doblaje en la película de Pumba, docente y fundador de la compañía En Escena, que vamos a ir platicando de cada uno de estos temas a lo largo de esta conversación. Pero cuéntanos, ¿cómo inició todo? Entiendo que tenías un interés primero por el teatro desde la secundaria. ¿Es así? Sí, fíjate. Mira, un mundo nos vigila. Fíjate que yo, bueno, siempre he sido una persona que me cuesta un poco las multitudes de repente y el estar en un escenario. No tienes idea de cómo me costaba cuando era niño, por ejemplo, ¿no? De hecho, fue una cuestión muy extraña porque yo participé en un concurso de poesía en la secundaria, en primero de secundaria, ¿no? Por ahí de los 10, 11 años. Ándale, 11, como 12, 13 años. 12, 13 años. Sí. Y eran de esos concursos que pues, todos tenían que participar, ¿no? Y la verdad es que me gustaba mucho. Lo que no me gustaba era subirme, ¿no? Y estar frente a un público, ¿no? Pero pues lo hacías por calificación o de cualquier manera todos lo tenían que hacer. Y en ese concurso habían contratado ya un maestro de teatro para la escuela para armar un taller, ¿no? Y fue de jurado a ese concurso de poesía. El maestro estuvo de jurado. Y me acuerdo que saqué el segundo lugar. Y termina y me dice, yo te quiero en el taller de teatro. Yo, no, ¿cómo? Pero yo... o sea, ¿y no te paniqueaste cuando pasaste a decir la poesía? Sí, siempre, siempre. De hecho, creo que los nervios nunca se van, O sea, como que aprendes a disfrutarlos, a vivir con ellos. Pero de alguna forma siempre está como esa adrenalina de estar en el escenario. Y te digo, dije la poesía y todo. Y cuando me dijo esto el profesor, estaba mi mamá conmigo y me dice, sí, tienes que entrar al taller. Y yo, bueno, pues voy a entrar. Y entré y me gustó mucho. Yo dije, la prueba de fuego va a ser la presentación cuando ya esté con el público. Montamos el diluvio que viene, ¿sabes? Y yo hice al Padre Silvestre en un templete sin escenografía, al aire libre, con frío, porque aparte era invierno, ¿no? Pero muy padre la experiencia y sí estaba yo muy nervioso al subir, pero con cada aplauso o con cada risa que la gente tenía, no sé, como que todo eso se va sobrellevando y al final de la obra, que paso yo a dar las gracias y la gente aplaude y aplaude mucho, yo digo que ese fue el momento, ¿no? El instante en el que yo dije, de aquí soy. y de ahí nunca dejé de hacer teatro, ni
ni me bajé del escenario. Fue como un momento mágico. O sea, un diría parteaguas yo. en tu vida así tremendo. Sí. Cañón. Sí, porque, no sé, o sea, te enamoras del aplauso, de cómo conectas con la gente. Incluso después de la obra, cómo la gente se te hace que te dice, no, hombre, me reí mucho, o qué bien lo hiciste, o todo eso, ¿no? Oye, pero tu sueño de niño... O sea, porque todos tenemos así un sueño de que, no sé, a mí me hubiera gustado ser bombero, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú pensabas como en esa parte? Como en... Fíjate que de niño un yo poquito. siempre quise ser veterinario. Ok. Órale. Porque me encantan los animales. Ujú. Hasta amo a los perros, por ejemplo. Mi único problema es la sangre. Ok. Que no puedo ver No sangre. lo puedes ver. Sí, es. Entonces Está cabrón. iba a ser un pequeño Issue. problema en esta cuestión de ser veterinario. Pero de niño siempre fue como mi inquietud, ¿no? Hasta la fecha me encanta Sí, el tema todo de los tipo de animales, ¿no? y sus cuidados. el African Safari, me encanta ir ahí. Y hace algunos años tomé un curso para educación canina. O sea, me gusta mucho eso. Es como otra de mis pasiones. Claro. Y eso es lo que yo quería hacer de niño, ¿no? De hecho, jugaba mucho con mi abuela que... no, pues voy a ser veterinario, a ver qué tiene este perrito o el animal de peluche o cosas así, ¿no? Realmente el gusto por el arte surgió conmigo estando en un escenario. Ok. Porque hasta eso, yo empecé a estudiar música a los 9 años. Órale. Previo a todo lo que nos cuentas de la poesía. Pero eso fue porque mi papá literal me dijo, vas a estudiar música. Y la verdad no me gustaba tanto ir a las clases de música cuando era yo niño, ¿no? ¿Y qué instrumento? El tocas? piano. El piano. Empecé tocando el piano y después continué con canto en ok. la UAP y en el conservatorio. Órale. Y pues tanto a la música como al teatro fue en el transcurso que le agarré el gusto, ¿no? Ok. Después de Sí. toda la experiencia que desarrollaste, bueno, donde tomaste la decisión de aquí soy, en el tema de los escenarios, hay un momento todavía de la secundaria, la preparatoria, en donde te mantuviste, pero bueno, conectado con la parte artística, pero desde una perspectiva de la música o con el teatro. Porque entiendo que llegas a Ocesa también en un momento. Sí, claro. Bueno, eso ya es años después, fíjate. Ok. En la prepa abandoné un poco la música e incluso el teatro también. Lo que llegaba a hacer era cositas que me pedían en la prepa de escuela, ¿no? Que ahora presentación tal, ahora montemos tal obrita. Pero formabas parte de alguna compañía de teatro. No, porque no, ok. en la escuela tampoco había. Muy bien. Solo era la clase, digamos, tema como el escolar. profe. Sí, de hecho, en cuestión artística teníamos dibujo. Yo estoy dibujo Ok. técnico. Y había uno que otro festival. Por ejemplo, en la prepa, porque la secundaria sí tenía su clase artística de música, etcétera. Ok. Y el maestro de música me acuerdo, oye, vamos a hacer esto, ¿nos acompañas en el piano? Sí. O el director me decía, no, pues ahora hay que hacer algo para el Día de las Madres, móntate algo, ¿no? Va. Y ahí me empezó a interesar mucho la psicología. Ok. Incluso hasta pensé en algún momento Estudiar. estudiarla. Pero no fue que salgo de la prepa y empiezo como a contemplar opciones de carrera y todo. Y es la música lo que me llama. De hecho, fue un día mi papá, porque había pensado en psicología, en arte dramático en la UAP. Y me dice mi papá, ¿por qué no vas al conservatorio a preguntar, no? Y bueno, fue para mí un indicador importante porque mi papá nunca estuvo hasta ese entonces como muy de acuerdo con esta cuestión artística, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Es lo Como que es la algo, parte artística es un está común así muy- denominador. Ujú. Contrario a mi mamá, ¿no? Porque ella toda la vida fue de, sí, estudia lo que te guste, ¿no? Pero está este estigma, ¿no? Sí, exacto. Te vas a morir de hambre, etcétera. Y además ¿no? asociado también como una parte al vicio, ¿no? Ajá, A ciertas sí, cosas. sí. Sí, que, bueno, ya después de todo lo vivido, yo creo que todo este tipo de cosas, tanto positivas como negativas, te las puedes encontrar en cualquier carrera, Claro. ¿no?
Y creo que solo es una especie de estigma que se tiene para con la Sí, carrera, claro. ¿no? Porque pues puedes vivir muy bien siempre de lo que te gusta Lo y te que te apasiona, ¿no? Y entonces el que mi papá me dijera eso, ve a preguntar al conservatorio, a ver si... Sí, dijiste, se te le hace- agarro dije, aquí la pues, palabra. ¿no? Y sí, me aceptaron y por ahí seguí por el camino de la música. Ya el teatro lo retomé a la par con algunas compañías de teatro aquí en Puebla, grupos, etcétera. Y yo seguía estudiando en el conservatorio y me empiezan a invitar a dar clases de teatro en escuelas. Ok. Y es que desde muy joven ya tienes el expertise, ¿no? O Sí, sea, lo hiciste desde muy y joven. es que aparte creo que el ser versátil también, Claro. porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo que en la primera escuela donde empecé a dar clases, yo era el maestro de teatro, el de canto, el de guitarra, hasta algún día una maestra de primaria me dice, y no sé cómo me da pena después, porque ya después me puse a investigar bien, pero en ese entonces pues te echan al ruedo, porque me dice, profe, necesitamos montar un bailable de Veracruz para los niños de cuarto. Ajá. Pues yo en la vida. Danza folclórica, ¿no? Pero pues a ver, vamos a ver. Y de lo que yo me Y acordé, sí te rifaste con el... pues me rifé, pero a mí me pusieron un baile Ok. hace añísimos. Ujú. Y entonces yo les Sí, puse me los acordaste. mismos pasos. Pero resulta que esos pasos son de Jalisco, no Sí, de Veracruz, y, el baile hasta de el faldeo. Veracruz. O sea, vas defendiéndote con lo Sí, que tienes sí, de sí. repente, ¿no? Sí. Pero y los papás súper contentos, los niños contentos también, pero te digo, ¿no? De repente te la rifas y haces de todo. Y ya no me acuerdo qué salió esto. Bueno, de las experiencias y de cómo fuiste desarrollando. Sí. Sí, y te digo, el ser versátil, Ajá. ¿no? El ser versátil de repente te abre muchas puertas. Y fue ahí cuando surge un grupo en el que me invitan a formar parte de la dirección musical. Ok. Se termina ese proyecto y con un grupo de esos chicos decidimos empezar un grupo de teatro musical Ok. que se llama hasta ahora En Escena Espectáculos, que Ah, es el grupo que formé aquí en Puebla Ok. Ok. y que pues ya llevamos el 2020, cumplimos 15 años. Órale. Y Más de empiezan 15 a salir oportunidades de montar obras, de presentarnos en tantos lugares, ¿no? Y de ahí, fíjate cómo todo tiene su momento y su lugar, porque llega una audición, ¿cómo se dice? Una convocatoria. Convocatoria de audición para Peter Pan y para La Bella y la Bestia, la Ok. gira Esto en de Ocesa. Ocesa. Ajá. Ajá. Y de alguna forma yo ya tenía mi vida hecha acá, ¿no? Sí. ¿Y ya cuánto tiempo tenías en escena? Con En Escena fue 2011, 2011, sí, como 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6. 6 años. años. 6 Ya un años. ratito. Ujú. Y mi ahijado, en ese entonces me acuerdo que me dice, ve a audicionar, ok, pues ya, vamos, ¿no? Y llego, me acuerdo que la audición fue con la canción de Estrellas de Los Miserables. Ok. Y sí estaba muy nervioso. Y me acuerdo que estaban pues grandes creativos de Ocesa. Estaba Isaac Saúl, estaba Jaime Matarredona, estaba James Kelly en la mesa de audición. Órale. Y era la primera vez que yo hacía una audición de ese tipo, ¿no? Y además, digo, me imagino que debe ser complejo porque Ocesa es una marca Ya, Sí, tremenda. sí. De- representa Sí, artistas y... Sí, no sé qué y pues ya empiezo a cantar y me cortan a la mitad de la canción. No. Y ya después aprendes que no necesariamente que te corten es algo malo, ¿no? Ajá. Sino Pero simplemente... en ese momento lo sentiste así. Sí, claro. Yo dije, no, pues ya. Dijiste, ya valí. Ya valimos barriga. Señor. Y pues ya. Sales a esperar, ¿no? Lo que siempre te dice es que nunca te vayas, Sí. ¿no?
Y ya sale Claudia Romero y me dice, todavía guardo ese papelito, porque era un papelito todavía, me dice, aquí está tu callback para el siguiente viernes. Es callback de baile. Y yo, callback de baile. ¿Qué cantaste ahí? O sea, bueno, Stars, Estrellas, de Los Miserables. Ok. Ya habías hecho Los Miserables antes con tu compañía. Había hecho un recital, Ok. pero justo Los Miserables con la compañía viene años después de que entré a Ocesa. Ok. En el Porque 2014 también con Seuni. Mira, sí Con es cierto, Seuni, que tuvieron gira, ¿no? En Córdoba y en los planteles. Sí. Es correcto. Sí, estuvo muy padre Entiendo la que experiencia. interpretaste al señor Ternadier. En Los Miserables, apenas la México. puesta de México en 2019. Órale. Sí. Sí, estuvo experiencias padrísimas en Ocesa. La primera fue Peter Pan, que fueron 4 callbacks. Ok. Y ya me hablan, no, pues estás dentro. Yo, wow, ¿no? Ajá, Pues ¿y eso- ahora qué? ¿Es un proceso tardado entonces? Más o menos. El de Peter Pan no fue tanto, fíjate. Fueron como 2-3 meses de audición. Un rato, ¿eh? El del Rey, el de Los Miserables tuve, Sí, no te cuéntale del miento. Rey León. Fue Peter Pan. Peter Pan, Después ok. fue Mary La Bella, Poppins, Mary que tuve Poppins. 3 callbacks, o sea, 3 llamados. Ok. Después entré a Si Nos Dejan, ahí solo tuve uno. En El Rey León fueron 9 callbacks. ¡Hala! En Los Miserables fueron 17. Oh. Fue para mí un proceso muy complicado ¿Y ese. en tiempo cuánto es? Fueron como 6 meses de todo el proceso Ok, de audiciones. ok. En lo que ven a toda la gente. Todos los Bueno, es que que Los somos. Miserables, a ver, es un musical Y es muy cuidado. muy complejo. Y aparte todo pasa por Cameron McIntosh, que es el productor de toda esta franquicia Ok. de musicales, ¿no? Ok. Y el productor de todas las giras de Los Miserables del mundo. Pues todo cast tiene que pasar por el primero. No, O sea, tiene un proceso de auditoría muy complejo por el significado justo que Sí, tiene. claro. Sí, tanto en Miserables como Rey León, por ejemplo, también. Estuvo muy padre ese proceso de audición. Porque era construir el personaje, ¿no? Ok. Me acuerdo que me iba a ir de Colombia, me iba a ir a Colombia a presentar si nos dejan la gira. Pero antes me dijeron, no, queremos que audiciones frente al equipo creativo Del Rey León. del Rey León extranjero, ¿no? Ok. Ok. Y Con los actores del musical. De con los allá. directores. Con los directores. Sí, vino la primera vez un director del musical de Broadway. Ok. Y entonces ya empiezo a hacer la escena de Ok. Hakuna Matata. Perdón, para ese momento ya tenías Miserables, ya tenías todo. No, antes. Miserables vino después. Vino después. Entonces primero fue el Rey León. Sí, primero Ok. fue el Rey León. Entonces Sí. haces pues la audición. Hago esta con el audición. director. Y me acuerdo que me dice, ok, ahora abre más los ojos porque Pumba es mucho asombro. Ahora Ok. hazlo de esta manera. Y ahí fuimos fluyendo. Y cuando terminé esa primera audición, me acuerdo mucho que digo, this is Pumba. ¿Okay? O sea, refiriéndose al personaje, Sí. ¿no? Yo dije, bueno, ya, al menos me voy tranquilo a Colombia. Regreso a Colombia y viene otro proceso de audiciones. Ok. El penúltimo, me acuerdo mucho que conocí a Poncho Borbolla ahí. Ajá, él Que hizo él hizo timón. timón, pero estábamos muy serios los dos antes de pasar, ¿no? Ok. De hecho, casi fue buenas tardes. Y me acuerdo mucho de eso porque después echábamos un relajo en el camino, así. Pero fue muy, muy protocolario ese primer encuentro. Hola, ¿qué tal? Y Muy buenas pasamos a hacer la escena y los creativos ya... Algunos venían de Londres, otros de Broadway, muertos de risa. Pues de la química que interacción, hicimos ajá, ellos dos, claro. nosotros dos. Y el último callback fue muy especial porque vino Julie Taymor, que es la creadora del Rey León, Ok. Órale. tanto de vestuario, de todo el concepto, pues. Ok. Y estuvo dirigiendo algunas cosillas, no estuvo dirigiendo algunas cosas, pero el último filtro fue ella, ¿no? Y ahí fue cuando después me hablaron y me dice, ya, estás dentro, ¿no? Y entonces jamás me pusieron Ay, nunca te pusiste puppet en la sí. audición. Yo creo que fue plan con maña. Para que dije, a ver qué tanto pesa. Pero Porque está bien interesante. ¿El puppet se llama? puppet. Te lo montas y tiene aquí adelante y atrás la figura de Sí, Pumba. ¿No? sí. Van a estar pasando aquí las imágenes para que Está bastante. Es como una mochila. Te ponen tu arnés aquí. Sí. Y ya
toda la parte de atrás de Pumba está acá, ¿no? Entonces con la cadera lo manipulas. Ok. Pues mueves la cola y todo. Las patas de atrás las conectan a tus piernas. Ok. Y cuando caminas con esta, pues se mueve la Se pata de mueve. atrás y así. Y de adelante te ponen la cabeza aquí. La peluca que te ponen funge Ok. como el El copete. el pelo del puppet. Y déjame acordarme con qué mano era. La Que era boca así, con la ajá, derecha. con esto levantaba la boca y movía los ojos. Ah, puppet. mira. Y esta mano era la lengua. La lengua. Y las Ah, orejas con los hombros. Y Yo así. fui Órale, a una de las qué presentaciones buena de onda. Ciudad de Qué México. chido. Fui No con digas. Denise y ahí estuvimos ahí Sí. en la... No manches, no. O sea, te lo juro que salió Sí, y está yo... cañón. No manches, digo, o sea, se me salió la lágrima, ¿no? O sea, Oye, Sí, y es que me está imagino que padrísimo. es un gran reto porque ahora, El Rey León tiene un significado generacional. Sí. O sea, es una película que ha trascendido de Disney, pero que refleja cosas importantes en la infancia de muchos, ¿no? Sí. De toda una generación o de varias de ellas. Sí. Y hacerlo un musical, de entrada, pues es un reto importante. Sí. Y digamos, equiparar la situación México con la producción Ujú. internacional también conforma un reto. Sí, ¿no? claro. Entonces Sí. es una responsabilidad tremenda que me imagino que lleva mucho tiempo de ensayo, mucho tiempo de preparación. ¿Cuánto duraba Sí. un ensayo? Fíjate que ensayábamos todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y Solo para estuvimos... Ajá. acostumbrarte al Y movimiento. claro, y que se viera orgánico, porque nos decían, tienes que ser uno con el puppet, ¿no? Claro. Ya a media temporada, o sea, me hablaban con el puppet puesto y yo te juro, ya volteaba la cabeza, pero ya volteaba los ojos, con los ojos Del puppet. del puppet, ¿no? O sea, Puta, ya qué estaba tan conectado Te de esa habías forma. mimetizado ya con Ajá. el instrumento de trabajo. Y pues sí, fue tirar la casa por la ventana de parte de Ocesa, porque pues yo creo que es la producción más grande que han traído y que más ha durado. Duró 3 años en estuvo temporada. algo de tiempo. Y como dices también, ¿no? Es una película, una historia que marcó la infancia de muchos, ¿no? A mí era de mis películas favoritas de niño, El Rey León. Sí. Y tenía mis figuras de colección y todo. todo. Yo también No, tenía hombre. mi Simba, mi Ajá. Rey León, Sí, Mufasa, todo. Sí, y sientes como ese compromiso, ¿no? De que pues está en tus manos, en tu trabajo, Sí, el mantener la esencia Sí. del personaje, ¿no? Porque nos pidieron algunas cosas nuevas, pero conservando la esencia. Que me Uy, pasó lo mismo ok. en la película, por ejemplo. Ya habías visto la obra, me imagino. La Ya, intervención, sí. esa la había visto, vino al Auditorio Nacional, Ujú. creo que en 2010, algo así, o 2009, Ok. la gira en inglés. Ok. Y videos que te encuentras, ¿no? Que ya empezaba mucho eso de YouTube. Ajá. Que fíjate, ya me balconeé, pero ahí veías bastantes videitos, ¿no? Que los Tony del Rey León. Y pues, la primera vez que yo vi algo del Rey León fue justo en un video de YouTube de los Tony Awards. Ok. Y empieza Rafiki, que para mí fue una gran sorpresa el escuchar el primer... ¿no? Eso lo Y cantan ver- en vivo, pues. Sí, ¿no? todo es en vivo. está No, cañón. todo Te eriza el la nivel muy piel. cabrón. Sí. Sí. Y ver cada puppet que está entrando, ¿no? Y al armatoste del elefante, Sí. el rinoceronte, las jirafas en zancos. O sea, a mí me maravilló ver ese video en primero, después ver la obra y después ser parte de esa historia, pues está todavía mucho más padre, ¿no? Podríamos decir que es uno de los hitos en el ámbito profesional, ¿no? Sí, El Rey claro. León. Y bueno, Los Miserables, que tampoco se queda atrás, pues es Sí. una Sí, no. super obra. Oye, ¿qué Bellísima personaje Los te gustó Miserables. más? O sea, de todos los que has hecho. En Ocesa yo creo que me quedo con Pumba. Con Pumba. Sí. Ok. La obra que más me gustó, o sea, todos me gustaron, Sí, claro. pero yo creo que fue que fue la primera que hice allá y esto fue Peter Pan. La También. disfruté mucho. Sí, sí, ¿Y qué sí. personaje eras en Peter Pan? Era un pirata vikingo. Era ok, un personaje ok. de ensamble. Era parte de los piratas Ajá. del Capitán Garfio, Ok. pero era un
un vikingo, que también es la vez que más larga he tenido la barba y el cabello. Es lo que te voy a decir por la barba sí, de sí. vikingo. Sí, y estaba... Me divertía mucho. Mucho. Con ese personaje. Y, bueno, Pumba me gustó mucho. Pero de los grandes retos yo creo que fue el señor Thénardier. De los Miserables. Por lo que implicaba... ¿cómo me dijo el director? Creo que fue algo así que me dice, tienes que ser terriblemente adorable. Porque realmente es un personaje muy oscuro. Okay. Pero son los únicos momentos de, digamos, comedia que tiene la obra, ¿no? Okay. Que es un poco irónico, ¿no? Tiene ahí una parte donde hace canta una canción, ¿no? El amo del el amo del mesón. El amo del mesón. Y es justo, pues, alguien que vive su vida robando, estafando, digamos, lo peor de la sociedad, ¿no? Sin juzgar, claro, el personaje, ¿no? Al contrario, fue bastante interesante el cómo se construye eso, ¿no? Y había un número también que era el número de las cloacas, en donde él le está robando piezas de valor a los cadáveres de la revuelta, ¿no? De la revuelta de esta lucha que se empieza en Francia. Y la indicación, por ejemplo, el director me dice, piensa que estás en una tienda de dulces o en una tienda de chocolates, o lo que algo que te guste muchísimo, ¿no? Y literal va y en algún momento le arranca el dedo a alguien para quitarle el anillo, o les quita las muelas de oro, ¿no? O sea, es ese número en particular era muy, muy fuerte, muy, muy oscuro, ¿no? Y el conectar como con ese lado, ¿no? Y hacer que todo esto empatizara de alguna forma con el público fue buen reto. Hay una especie de ritual que hagas como para entrar en el personaje, porque bueno, me imagino que cuando tienes ya pues todos los elementos, digamos, de la obra, el mismo escenario, el contexto, a lo mejor el traje que usas, de alguna manera te hace sentir, digamos, dentro de la historia, pero hay todo un ritual, me imagino, para poder adentrarte mentalmente en el personaje. Sí, un ritual como tal antes de la función o antes así de que salir. pones una velita. No, y hay muchos compañeros que lo hacen, ¿eh? Sí, no, realmente es, o sea, lo que construyo a partir de que empiezas a tener la noción del personaje, el texto que te dan, la información que adquieres de otros lados, ¿no? Por ejemplo, el libro, por ejemplo, me dio muchos datos que de repente en la obra musical no están, ¿no? Yo creo que con base en la construcción que le das al personaje es lo que te hace revivir cada momento cuando estás en el escenario, ¿no? De la nada, ¿no? Y digamos que en el teatro es para mí un poco espontáneo. Es como, espontáneo, ¿no? Okay. Sí, y lo traes, ¿no? Digamos que en el teatro hay una secuencia de la historia, ¿no? Cosa porque, por ejemplo, que a lo mejor en el cine o en una película es de vas, ¿no? O acción, y empiezas a interpretar, a dar el personaje, corte, 20 minutos, otra vez, y lo tienes que sacar, ¿no? O sea, sí, como que estás ya aquí tú en el rollo, pero de repente te sales de cuadro y corte, y te corta. Sí, y ahí es donde entra la imaginación artística, ¿no? La evocación del personaje, del sentimiento, de pues todos los factores que se conjugan para llegar a determinado fin. Oye, te pregunto esto, perdón, porque hay una de lo del ritual y esto, porque evidentemente en el teatro hay una expresión que tú haces corporal y además hay todo un espectáculo de luz, etcétera, pero después viene la actuación en el doblaje con la película del Rey León, en donde pues ya le das, que esa es otra historia, ¿no? Que hay una actuación, por eso le llaman actores de doblaje, pero también hay una historia ahí de cómo llegaste ahí para poder. Y es que fíjate que el Rey León y Pumba, o sea, han sido momentos y personajes muy especiales.
me acuerdo alguna vez cuando empecé en esto, que para una presentación canté a Pumba. Y me acuerdo mucho mi vestuario y la cabeza de Pumba que hicimos, ¿no? Le tengo mucho cariño a esa primera vez que me subí a hacerlo, ¿no? Porque era literal, la hicimos como se hacen las piñatas y todo. Y el ver cada momento que yo he pasado con el Rey León, desde la película hasta la obra de teatro, hasta esa presentación que yo hice, y el recordar mucho la película del 93, 93. no me acuerdo. Yo creo que 94. Ajá, sí. En VHS. Y ándale. 93. 93. 93. Me ha traído cosas muy buenas. Y es para mí muy importante, o sea, como tener la esencia del personaje, pero en cada proyecto darle algo diferente. En El Rey León me acuerdo que construimos mucho el personaje con los directores en la obra de teatro. Y me decían, ok, a ver, ahora hazlo como jarocho, y ahora como cubano, y ahora como argentino. Y yo, chin, ¿no? Pero ahí salía. Y un día una de las productoras dice, ¿y si probamos algo como, así como algo como la tucita de nosotros los pobres? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y no sabes cómo triunfó eso, porque el tono de Pumba en la obra de teatro era un poco así. Oye, compita, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿No? Y pegó bastante, preservando la esencia del Pumba original, ¿no? Que lo dobló Francisco Colmenero. Me acordé de una anécdota. A ver. Pasan la película El Rey León, la primerita en la tele, y empieza a hablar Pumba. La estábamos viendo mi papá y yo. Me dice, ¿y ese eres tú? Le digo, no, esa no la doblé yo. Me dice, ¿y por qué no? Le dije, papá, porque tenía 8 años. Sí, ya le expliqué, ¿no? Pero me dio mucha ternura eso. Le dije, yo doblé la live action. Y para el live action fue otra forma completamente distinta del personaje que yo estaba haciendo en la obra. Okay. Pero la misma esencia, ¿no? Yeah. O sea, y bueno, claro, siempre también es un gran mérito de las personas que te dirigen, ¿no? Sí. Y en el doblaje de la película, se me fue el nombre ahorita, pero fue Gaby Cárdenas y Ricardo Tejedo. Okay, los directores. Los directores de doblaje. Y muy de la mano, te llevan muy de la mano, ¿no? Y ahora vamos a hacer esto, ahora es este tono acá abajo. Y no, la afinación es diferente. Que como una canción. O esta melodía es diferente a lo que estabas haciendo en la obra de teatro, ¿no? Ahora va por acá. Ya. Y también te guían mucho por cómo fue que el actor en inglés propuso determinadas cosas, determinados acentos, etcétera. Y tienes tú ¿no? también, me imagino que tenías ahí como la opción de generar propuestas. Fíjate que ahí no tanto, porque va muy cuidado con Disney. O sea, siempre están ahí muy de la mano, ¿no? Propuestas y todo. Y entonces literal ellos te dicen así, ¿no? Así. Y en la obra de teatro teníamos un poquito más de libertad. En algunas cosas y momentos que se podía, ¿no? Ajá, lo que, o sea, si te das cuenta que la obra de teatro era como, o sea, algo diferente. Sí había cosas muy diferentes, ¿no? A la película. Ajá. Sí. Incluso diferentes números musicales. No, exactamente, ¿no? Sí. Son como, bueno, que está de moda los multiversos, ¿no? O sea, era como un multiverso como la misma esencia, la historia. Sí, exacto. Pero con diferentes cosas. Oye, ¿no? ¿tenías algún referente así tipo, o sea, durante tu carrera como tipo, no sé, por ejemplo, Mario Castañeda, ¿no? Que es un personajazo también. Sí, claro. O sea, pero, no sé, ¿tú tenías a alguien así del doblaje o de la actuación un referente personal que tú tuvieras? Sí, siempre me gustó me dio mucha inquietud el doblaje.
Para mí, alguien a quien yo admiro, bueno, ya falleció, pero don Carlos Petrel, que es la voz de Scar, de Lumière, del abuelo Simpson. Sí, cómo no. O sea, era una voz gruesa. Sí, claro. Es de la escuela de, bueno, no de la escuela, de la generación de doblaje, de actores de doblaje de Francisco Colmenares. Ajá, sí, totalmente de la escuela de antaño. Y y realmente fue, pues yo llegué muy fácil, le podría decir, ¿no? O sea, ¿participaste en alguna audición también o te convocaron? Sí, me hablaron. Ya había hecho 2 audiciones para el doblaje, para 2 películas. Ok. Pero, de hecho, me causa risa porque yo vi supe que ya no había quedado cuando ya vi las películas estrenadas en el cine ya con el doblaje y todo. Y me vuelven a hablar para el Rey León. Yo dije, pues, ¿quién quita, no? Una de las compañeras del Rey León me había recomendado con el estudio, ¿no? Para hacer pruebas y todo. Me habían estado llamando y todo bien. Y llegué al mundo del doblaje así, ¿no? Y claro, te abren muchas puertas el que sepas actuar, sepas cantar, ¿no? Y como te digo, ¿no? De la mano de los directores, pues te van guiando, ¿no? Porque hay gente que estudia doblaje, ¿no? Que estudia doblaje y ya tiene montonal de carrera y de proyectos y de cosas que ha dirigido, ¿no? Por eso yo digo que fue realmente una situación maravillosa, ¿no? Y que me dejó muchas satisfacciones el haber llegado así tan, por la puerta grande, ¿no? A este personaje. Y con la película del Rey León, conozco a Luis Leonardo Suárez, que es el que hizo la voz de Timón. Y después me entero que él también hace la voz del Acertijo en una serie que me encanta, que es Gotham. Entonces, y ahí yo me veo medio fan, platicamos, ¿no? Y viene un proyecto después que ahorita se está transmitiendo en HBO, que se llama Los Sustos Ocultos de Frank Elda. Y ahí hago un personaje también, doblo un personaje y me dirige Luis Leonardo, ¿no? Y entonces no sé, o sea, como que la vida te va poniendo en el lugar indicado en el momento preciso. Oye, ¿no? Pero entraste, como dices, por la puerta. Abre fuerte, entrar al mundo del doblaje. Sí, te digo que con esta película. Que el Rey León me ha traído muchas cosas buenas, oportunidades grandes y grandes satisfacciones, ¿no? Y todo gracias a estos referentes, ¿no? Yo te digo, Carlos Petrel, de actores, pues de chico yo admiro mucho a Héctor Bonilla, ¿no? Y veo las obras de Ocesa en ese entonces, cuando yo era más chavo, y veía a José Antonio López III, a Alejandra Desiderio, a Juan Navarro, que en paz descanse, y a Iracema Terrazas. Y yo digo, híjole, yo quiero ser como ellos, yo quiero estar como ellos, quiero trabajar con ellos algún día. Y te digo, la vida te sorprende, ¿no? Porque en Peter Pan me veo actuando junto a Iracema Terrazas. Empiezo, si nos dejan, a trabajar con López III, con Juan Navarro, y tengo la oportunidad de plantear con Ale Desiderio, de hacer buena amistad con ellos, de aprenderles, ¿no? Y es padre de repente que, no sé, tu referente o las personas que admiras, pues llegues a trabajar con ellos, ¿no? Oye, y regresando un poco al tema del doblaje de la película, bueno, el primer doblaje del Rey León que hiciste, la relación, me imagino que hay momentos en los que colaboran y comparten opiniones o experiencias todos los actores de doblaje. Fíjate que nunca, no sé, en otros. ¿No tuviste contacto con? Yo nunca había. Yo conocí a Luis Leonardo el día del estreno de la. No, ni siquiera.
Lo conocí, se hizo un concierto después en el Auditorio Nacional Ok. con la orquesta en vivo. Ajá. Y ahí fue cuando lo conocí, Ay, en la junta para el concierto, ujú. porque ni en el estreno. Y no conocí a mis compañeros hasta después, ¿no? Hasta ese después. concierto, ¿no? Carlos Rivera, por ejemplo, él dobló a Simba. A Simba. Ujú. A él lo conocí en la obra de teatro, que él también fue Simba. Ah, él también fue El Simba, primer ¿no? año. ¿Y es buena onda? Sí, eso es buena onda. Y es guapo. Guapo, Guapo, sí. No, eso es comprobado. O sea, pone en duda nuestra heterosexualidad. Está bien, yo qué te digo, no, sí, es Tipazos, ¿no? sí, es buena, Pero, buena. a ver, Chido. ¿qué sentiste cuando estabas? Me imagino que al momento del estreno estás sentado en una sala de cine o en una sala Sí. especial. Proyectan la película e inicia Hakuna Matata. ¿O cómo Sí. es la de Hakuna Matata? Sí, la que sí, inicia? es la primera escena. La primera escena es ¿cómo se llama? Entran, está padre porque entran Timón y Pumba corriendo tras los buitres, ¿no? Ujú. Y está padre el ver cómo vienen Pumba y Timón de lejos corriendo, ¿no? Y Y de algún modo dices, ahí vengo yo. sí, está muy padre, muy, muy padre la sensación. Me acuerdo que la fui a ver con mi familia y mis alumnos. Ok. Y está padre cómo entra el jabalí y empiezan a aplaudir de todos, ¿no? Se sintió muy, muy padre. Y no sé, bastante... Es una colocación de la voz distinta, ¿no? Sí, Sí. sí. Se me quedó algo de repente de la colocación de Puma, porque es más como acá. Y de repente tiene muchos tonos hacia abajo y hacia arriba. Y es un poco más sutil la de la película, ¿no? Y me sirvió mucho también haber hecho la voz durante 3 años del otro, ¿no? Pero la diferencia con el otro es un poquito el acento, ¿no? Ok. Y había muchas cositas, palabritas que le pusieron como para regionalizar un poco el personaje, cosas que en la peli no, ¿no? Sí. Ok. Y es un poco menos, digamos que de alguna forma, menos exagerada la colocación que hice para la obra de teatro que la de la película. Ah, ya, o sea, en la película es más exagerada. No, al revés. Ah, al revés, ¿no? al revés. Sí, Ok, sí, ok. sí, un poco Bueno, de más por sí el sutil. teatro es mucho más expresivo, ¿no? En los maquillajes, en los Sí, vestuarios. sí. Sí, había cositas en la peli, por ejemplo, y había diálogos que, por ejemplo, cuando van a adoptar a Simba, dice, como si fuera a adoptar un perrito, ¿no? Te prometo que yo lo cuido y si se ensucia, yo lo limpio. Le llamaremos Fred, o algo así, ¿no? Y no sé, o sea, esencia distinta, ¿no? Y además No el ensamble, o sea, porque es toda una ciencia hacer la selección de las voces Ujú. para que... Y la dirección, pues me imagino que también es una tarea pues, fundamental y muy importante monumental. para que se sincronicen. O sea, Ujú. yo preguntaba esto de que si hay una relación entre los actores de doblaje al momento, pues, sobre todo como para entender el peloteo, ¿no? De cómo va y viene, Ujú. pero no, se hace entonces de manera individual y al momento de que sincronizan esas grabaciones, pues se oye como se oye, ¿no? Sí. Está muy cañón. Sí. Sí, todo tiene su porqué, su estrategia, su dirección. Ujú. ¿Los diálogos te los aprendes o los vas leyendo? No, en ese de hecho no momento? te dan, o sea, llegas Ujú. en frío, frío, sí, al frío, doblaje, sí. ¿no? Ok. Y ya los vas leyendo ahí y te dicen, grabamos esto, y ahora grabamos esto, y ahora grabamos tal parte de la melodía, y así. ¿Y Sí, co- te digo que hoy el producto final realmente lo escuché hasta la presentación de la obra, ¿no? Que ahí estaban todos. Carlos también dobló Sí. a Simba, y Fela, que fue Nala en la obra, también Fela Domínguez hizo el doblaje para Nala. Ahí. Creo que fuimos los 3 que estuvimos en la obra y que estuvimos en la peli. Los Oye, principales. Sí, pues Sí, sí. sí. ¿No te costó trabajo cantar con esa colocación? No, ¿No? Fíjate que no. ¿No es complicado? No. De por sí, toda mi vida desde niño he tendido como a imitar voces. Ok. Entonces, para mí todo es cosa de colocar mi voz en diferentes lugares para que suene de determinada forma.
Digo, Y- porque hay notas altas y la colocación Ujú. está muy, Sí, muy sí, grave, sí. ¿no? Sí, total. Pero no me costó De por sí, trabajo. como que Sí. con tu tono de voz siento que Sí. estás hablando con... Si cierro los ojos y digo, a ver, te voy a preguntar algo así. Como que, no manches, ¿qué le preguntarías a... ¿Viscosos o Viscosos, pero sabrosos. Tremendo. Sí, Cañón. hombre. Oye, ¿y habrá habido algún momento de frustración también, o sea, dentro de tu carrera Ujú. donde, pues no sé, las cosas no salieran como debían Sí. salir? Yo creo que siempre los hay, Sí. ¿no? Fíjate, alguna vez uno de mis grandes, bueno, gente que admiro, Sí. un gran actor que admiro es Anthony Hopkins. Ok. Y alguna vez lo vi en una entrevista y le preguntaban si a estas alturas de repente sentía frustración o dudas sobre su carrera y él decía, siempre, ¿no? O sea, siempre van a existir como momentos de, De bajón. pues de duda, de bajón, ¿no? La idea es afrontarlo, ¿no? Y sopesar en una balanza todas las cosas que has hecho, ¿no? Todas las cosas que has logrado, todo lo bueno que hiciste, ¿no? Todo lo productivo que hiciste para ver en el lugar que estás, ¿no? En donde estás parado y que esa duda, esa frustración, esa incertidumbre se pueda sobrellevar, ¿no? Y sí, indudablemente hay, no sé, por ejemplo, entre Peter Pan y Mary Poppins, yo me quedé sin saber qué hacer, me quedé sin trabajo y pues no sabía para dónde jalar. Te ¿no? pasó por la mente, tenía razón mi papá, ¿no? Sí, no. Y ahora, fíjate, curioso, me pasa por la mente eso, Pero, del lado pero ellos positivo, ya me empiezan, ajá. o sea, y mi Ok. papá me empieza a decir, no, espérate, no son rachas, Sí, ¿no? sí, sí. Y pues sí, efectivamente, o sea, y la idea está, cosa que pues creo que todos ahorita en esta pandemia lo vivimos en reinventarse, ¿no? Sí, claro. En buscar opciones ante un periodo de crisis, ¿no? Y de repente creo que cuando viene un momento así, pues entramos en una crisis que nos dice, ¿no? O sea, de no saber qué hacer, Sí. ¿no? De bloquearte, tanto económica como intelectual, como creativo, ¿no? Pero justo es darle la vuelta al bloqueo y ver qué otras opciones tienes, ¿no? Entonces, y creo que gracias a esos periodos de crisis evolucionas y te reinventas, ¿no? Porque si no, te quedarías ahí y no estarías preparado para las cosas que vienen, ¿no? Sí, te estancas. Cuando terminó Mary Poppins, yo dije, no me va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Y ya tenía como planes de contingencia, ya daba mis clases, etcétera, ¿no? Y lo interesante y lo padre de esto es que también siempre va a haber gente que te va a apoyar, ¿no? De alguna u otra forma. Pero que te va a apoyar, que va a creer en ti, que va a apostar por tu trabajo, ¿no? Claro. Y eso de alguna manera Empezando es lo que... por uno. Sí, claro. Y eso es lo que te hace seguir, ¿no? También un periodo muy fuerte fue ahorita la pandemia, ¿no? O sea, todos los teatros se cierran. No, y a todas las industrias. Y pues, ¿qué haces? Y de repente digo, pues, ok, vamos a hacer teatro en línea. Que me costó mucho en principio, ¿no? Pero había algo que habíamos hecho que se llama teatro de atril. Ok. Que tú lees a los personajes en una obra literal, ¿no? Pones el texto y lo vas leyendo. Y entonces dije, podemos ir por ahí. E hicimos varias cositas ahí en estos años, con cada... Porque había mucho esto del streaming, que presentaban la obra y te la transmitían. Ok. Pero aquí cada actor de mis alumnitos estaba desde casa y leía su texto desde casa, ¿no? Fue algo bastante padre porque incluso ellos ponían su escenografía detrás, se producían y no solo eso, sino tenían que estar pendientes del audio, de su iluminación. Entonces fue reinventarse, como lo dije de alguna forma, para seguir vigentes y presentes en lo que
pues venía Sí, algo distinto, ¿no? Adaptarte a lo que está ocurriendo, ¿no? Oye, has tenido muchas experiencias, sin duda, en el ámbito y a lo largo de tu carrera, en diferentes temas, en diferentes, pues sí, áreas del tema artístico. Pero yo te quiero, tengo la duda, ¿hay un antes y un después a partir de una interpretación de un personaje? Sí. Le aprendes mucho al guión, Sí. al mismo personaje. Sí, totalmente. Siempre hay antes y un después de un personaje y de una obra, ¿no? Y cada uno te deja una enseñanza, ¿no? Algo Hakuna Matata, por exacto, ejemplo. en principio. Yo, por ejemplo, que soy súper nervioso y aferrado a algunas cosas y me cuesta soltar mucho, creo que me llegó como anillo al dedo el personaje, ¿no? Y la filosofía de Hakuna Matata, ¿no? Y toda esta historia del Rey León, ¿no? Como tal. O sea, eso hablando de mi personaje, pero de la obra, esa canción de Él vive en ti, sobre todo ahorita también en pandemia me tocó perder a mucha gente cercana, amigos, familia. Saber que pues somos parte uno del otro, ¿no? Lo que viviste, lo que te enseñaron. Qué mensaje. Esa parte, la verdad. Esa esencia se queda contigo, ¿no? Y sí, o sea, incluso hasta puede ser como terapéutico cada personaje que haces, ¿no? Te enseña cosas, te aporta cosas. El señor Thenardier, por ejemplo, cómo disfrutaba su trabajo ese personaje, o sea, era pues quizá, ¿no? De un trabajo bastante oscuro, pero le encantaba lo que hacía, ¿no? Y era bueno para lo que hacía y buscaba la forma de que todo le funcionara, ¿no? Y así de cada personaje que vas haciendo, pues encuentras algo que te aporte, algo que te sume, algo que decir. Tanto tú como actor como el que te está viendo, ¿no? Claro. Tú no sabes. Hay un maestro que decía, no sabes en qué momento vas a inspirar a alguien, ¿no? Sí. Es tu responsabilidad como artista, ¿no? O en qué momento alguien del público se va a identificar con esta historia, ¿no? O alguien del público que tenga dudas o que haya perdido a su papá o no sé, cosas. Y llegan en ese momento justo a ver la obra y le cambias la vida con una historia, ¿no? Sí. Es ahí lo importante del artista, la forma en la que este tipo de historias, presentaciones, shows, manifestaciones pueden como ayudar a evolucionar o a sobrellevar algo o a cambiar incluso la forma de pensamiento o de sentir, ¿no? De una persona ante determinado suceso o situación. Oye, y ligado a todo esto, ¿cómo Sergio buscaba equilibrar? O sea, digo, por un lado el tema de los horarios, que era también complejo, ¿no? Era mucho tiempo estar ahí presente siempre para que se pudiera llevar a cabo alguna presentación, etcétera. ¿Cómo lo equilibrabas con el tema familiar también, amigos? O sea, ¿cómo le hacías para buscar ahí un equilibrio y no se perdiera el hilo, ¿no? Porque Sí, claro. también se pierde. Pues, que sea en gira nacional, ¿no? Como Y por también ejemplo con se el iba. Rey León y los Miserables. Fíjate que no, nos quedamos siempre en la Ciudad de México. Okay. Sí. En gira nos fuimos pero solo a Colombia, si nos dejan. Ya. Estuve un mes por allá y bastante interesante conocer otro país, otro lugar. Sí. Y yo creo que es cosa de organizarse. Por ejemplo, yo soy muy metódico con mis horarios y me acuerdo mucho que de jueves a domingo estaba allá. Y pues de repente después de cada presentación nos íbamos a cenar con los compañeros, los amigos de ahí. Y estar en contacto con los amigos de acá. El lunes yo venía a trabajar con la compañía, con En Escena. Y martes y miércoles se lo dedicaba a mi familia, a mis perros. El martes iba a ver a mi abuela todavía que estaba viva. Ahí la iba a ver y es como, no sé, darle tiempo a cada cosa, ¿no? Y no sé, y como me gusta mucho lo que hago, pues se encontraba tiempo para todo, ¿no? Realmente nunca fue algo que se me complicara.
Oye, hay otra producción teatral que también en la que has tú participado y que hoy, escuchamos hace rato que vas a concretar asociado al aniversario o a los 15 años de En Escena, ¿no? Que es El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha. Basado en El Quijote de la Mancha. Sí, claro. La obra musical es de Dale Wasserman. Ok. Es una historia muy bonita. Sí, y es de mis obras musicales favoritas. No, si no es que es mi favorita. Es la favorita. Sí, esa, fíjate, en uno de mis momentos de frustración de la prepa, una tía llevó a verme al teatro, me llevó al teatro principal a ver esa obra. La montó, creo que así se llamaba la compañía, Corralejo de Querétaro. Y me enamoré del Hombre de la Mancha. Una historia muy, muy linda. Y tuve la oportunidad de presentarla hace algunos años en los inicios de En Escena. Y ahorita, retomando determinadas actividades, estamos trabajando un poquito el texto y viendo la posibilidad de poder retomarla para presentarla ya. De manera en vivo, ¿no? En vivo, sí. No, sí. Sí, y una obra con mucho significado, con mucho significado. El sueño imposible de Don Quijote, ¿no? Hay una frase muy, muy bonita que dice Cervantes en la obra de teatro musical, que dice: tal vez la vida consiste en ser demasiado práctico o en renunciar a los sueños, o en encontrar un tesoro donde no hay sino basura. Pero tener demasiada cordura puede ser locura, pero la verdadera locura consiste en ver la vida tal cual es y no tal cual debiera ser. Y eso está, es de los momentos más padres que están en esta obra. Se tocan fibras muy buenas con esa también obra super historia, hombre. Sí, tiene un significado especial también. Bueno, todas. Te digo, esta que presenté, la vi por primera vez ahí, en el Teatro Principal aquí en Puebla. Después la vi en Ocesa Teatros con Olivia Bucio y Eugenio Montesoro. Y fue la primera obra que presenté en Escena. Y con esa hicimos una presentación final donde cerrábamos todos los proyectos en línea después de la pandemia. Entonces, sí, ha marcado la carrera de En Escena. Sí. Sí, el mensaje que trae, a mí me llega mucho. Ahorita estás con la serie de HBO. ¿Tienes pensado en el futuro seguir participando en otros temas de doblaje? ¿Qué otras obras de teatro? Sí, han salido algunos proyectitos que no puedo decir todavía porque están... tengo que... Todo, creo que ni siquiera todavía se anuncian, pero digamos, yo estoy abierto a lo que salga. Hakuna Matata. Sí, Hakuna Matata. Exacto. Sí. Una forma es que no hay de otra. No sé ya para qué. Te agobias con el futuro. Sí, claro. Oye, Sergio, le pedimos siempre a todos nuestros invitados que pues le puedan dar un mensaje inspiracional. Ahora sí que en realidad pues el podcast está dirigido a todas las generaciones, ¿no? Pero siempre buscamos tratar de inspirarlos a todo en cualquier ámbito de sus vidas en el que se encuentren, que podamos, no sé, juntos con nuestros invitados, pues ayudarles a encontrar una manera de motivarse y poder seguir haciendo cosas para mejorar sus ámbitos, ¿no? ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que hagan siempre lo que aman. Y voy a parafrasear un poquito a un cantautor que me gusta mucho, que es Facundo Cabral. Él decía: quien hace lo que ama está condenado al éxito. Sean pacientes con eso. Yo creo que este mundo sería un lugar mucho mejor si cada persona hiciera lo que realmente le gusta en esta vida. Y sean pacientes con los momentos de frustración, de crisis. Solo es cosa de esperar el viento a favor, ¿no? También hay otra frase que escuché por ahí que dice que siempre después de la hora más oscura es cuando ya viene el amanecer. Entonces, pues solo es cuestión de
esperar y no claudicar, ¿no? Apoyarse en la gente que los quiere, que los apoya, ¿no? Y como buscar la forma de ir construyendo su propio mundo, su propio futuro, su mundo perfecto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y un maestro también nos decía, apúntale a la luna. A lo mejor si no llegas ahí, pero pues siempre vas a llegar a las estrellas, ¿no? Entonces, es muy metafórico todo esto, ¿no? Es muy, muy metafórico. De repente hay cosas y vemos ahorita tantas noticias que en cuestión realidad complicadas, ¿no? Pero hace rato decíamos, no salimos de una, estamos entrando en otra, man, con esto de Ucrania y eso. Sí, pero creo que fue Ana Frank. De repente ya no estoy seguro de lo que la información que tengo en la cabeza, tantas pero lecturas. Creo que decía que dentro de toda la miseria que había a su alrededor en la guerra, a ella le gustaba siempre mirar al cielo y ver las estrellas, ¿no? Y ver que había algo más, ¿no? Entonces, dentro de todo lo complicado que de repente pueda existir en este mundo, en esta vida, pues buscar ese porqué, esa esencia que nos hace seguir siendo seres humanos, ¿no? Creo yo. Wow, tremendo mensaje. Tremendo. Sí. Pues muchas gracias, querido Sergio, por platicarnos toda tu trayectoria, las experiencias que has tenido, los retos a los que te has enfrentado y cómo has ido involucrándote o cómo una cosa te fue llevando a la otra, que yo creo que fue a partir de ese talento, ¿no? Y de que te enfocaste en desarrollarlo y de que pues ese talento fue llevándote de un momento al otro y estoy seguro que así seguirá siendo. Sí, ¿no? claro. Sí, la cosa es, perdón, Sí. yo creo que caminar y disfrutar el camino, quizá no ver una meta, ¿no? Sino ir disfrutando de las cosas que la vida te va poniendo y seguir, ¿no? Así es. Por ahí decían, el éxito no es un punto de llegada, es un estilo de vida. Exacto. Un camino recorrido. Exactamente. ¿No? Pues muchas gracias, Sergio, y bueno, vamos a dar el mensaje final que lo vamos a cambiar, bro. Sí, ¿Qué es lo vamos que a hacer? Lo vamos a cambiar. Estás Ya me había aprendido el otro. lo mismo que yo. ¿Y yo cuál? Estás pensando lo mismo que yo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. ¿Qué les parece? Ok, Ahí ahora te sí, sale, bueno. a la eterna nos vemos. 1, 2, 3. ¡Hakuna Matata! En Seuni Seguro Estudias. Presentó.